Ocuparse de una salvación tan grande. Es la quinta entrega. Obediencia cuidadosa. La advertencia contra el autoengaño. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por permitirnos tener un día más de vida. Te suplicamos, Señor, el perdón de nuestros pecados, la gracia del entendimiento de tu sabiduría, Señor, en esta mañana. Te rogamos la ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo, que conduzca nuestras mentes y nuestros pensamientos por medio de tu palabra, que afirme nuestros corazones y que el fruto de tu palabra resulte en alabanza, en gloria, en honra para tu persona, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Hoy es viernes 26 de junio del 2020. En esta hermosa mañana escuchamos de fondo este precioso himno, Bellas Palabras de Vida. Pues recurrimos a estas bellas palabras de vida, su palabra. Esta es la quinta entrega de este tema, ocuparse de una salvación tan grande. Con anterioridad, el día de ayer vimos que una obediencia cuidadosa, y vimos la parte positiva, ¿no? Que obedecer atentamente glorifica verdaderamente a Dios, cuando nuestra obediencia es presentada a la manera en la que Dios quiere ser obedecido. También vimos que la obediencia atenta, el obedecer atentamente a la palabra de Dios nos permite conocer más y mejor a nuestro Dios, y por medio de Cristo también, y hacemos este paréntesis, nos permite conocernos a nosotros mismos. Y en tercer lugar hablamos acerca de que obedecer atentamente es manifestar un completo acuerdo, un total acuerdo con Dios, a través de que, pues, de una fe completa, ¿verdad? De una fe plena, de un entendimiento que es afirmado con convicciones bíblicas en Cristo y que resulta en una rendición total a su señorío, a una obediencia cuidadosa. Hoy, en este tema de una obediencia cuidadosa, el obedecer cuidadosamente nos dirigirá evidentemente, conforme el texto nos lleva, a una advertencia. Es una advertencia contra el autoengaño. Cuando leemos Hebreos 2 y 3, es muy común que venga a nuestra mente este tema si la salvación se pierde. Pero, hermanos, no es el tema del si la salvación se pierde. El tema aquí es esta gran salvación, esta grande salvación. Ese es el tema esencial. Sabemos que el tema de la pérdida de la salvación no es el tema porque no está dentro del contexto, ni anterior a los versículos, ni posterior a los versículos, sino el de la salvación tan grande que hemos recibido. El ejemplo, para ser muy rápido, el ejemplo del contexto de este versículo, en el versículo 2, está diciendo que en el Antiguo Testamento, a la entrega de la ley, si había una desobediencia a la ley, estos serán considerados infractores de la ley. No personas obedientes a la ley, sino infractoras de la ley. Si nosotros pensamos que el tema aquí es la pérdida de la salvación, nosotros tendríamos que reconocer dos errores, por lo menos dos errores bíblicos. Primero, que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras, y eso es un error. El pacto del Antiguo Testamento era un pacto de obras, pero no era una salvación por obras. Tanto Pablo, hablando a los romanos, como aquí en Hebreos y en Santiago, nos van a dejar saber que Abraham fue justificado por la fe, y fue una fe verdadera que se manifestó en obras de obediencia, de una obediencia atenta al consejo de la palabra de Dios. Esta obediencia conducía a Abraham a creer, a obedecer por la fe, a entregarse en la fe. Dice el Salmo 78 que el testimonio que Dios fue
dando a Israel a lo largo de su acompañamiento con su pueblo, tenía este propósito, que pusieran en Dios su confianza, ¿no? Es decir, que su fe fuera dirigida completamente a Dios, no porque la obediencia de ellos fuera perfecta. Nadie puede obedecer perfectamente a la ley de Dios. Entonces, también nos metería en otro error, que si la salvación se pierde, entonces es una salvación que en realidad Dios solamente puso como una posibilidad. Estamos diciendo que entonces, si la salvación se pierde, Jesucristo solamente es una posibilidad para que se salven los que quieran ser salvos. Jesucristo no es una posibilidad. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que la salvación de su pueblo fuera eficaz, completa, total, en la persona de Jesucristo. Entonces, el tema no es si la salvación se pierde. De antemano sabemos y creemos entonces, por estos principios bíblicos y el mismo contenido bíblico respecto al tema, que la salvación no se pierde. Pero esta advertencia es contra el autoengaño. El tema es la salvación tan grande. La idea entonces de esta pregunta es, si nosotros descuidamos una salvación tan grande, en realidad no seríamos sino personas que al final de los tiempos nos acercaremos delante de Jesucristo, le reconoceremos como Señor y le diremos, en tu nombre hicimos esto y aquello y acá y allá. Y el Señor Jesucristo dará la respuesta que vale la pena escuchar, dará la respuesta con autoridad. ¿Cuál será? Si nosotros descuidamos una salvación tan grande y no atendimos cuidadosamente a la palabra de Dios, el mensaje que fue entregado por el Señor Jesucristo y ratificado en la doctrina de los apóstoles, ¿cuál será el resultado? Usted y yo lo sabemos, y no debemos ser cobardes y tampoco admitir el autoengaño como una solución a muchas respuestas interpuestas con pretexto para justificar nuestra pecaminosidad. Simplemente escucharemos, no te conozco. No, en algún momento te conocí, pero parece que perdí el contacto contigo y después te desconocí. Simplemente las palabras de Jesucristo a aquellas personas que no miraron atentamente, que no atendieron diligentemente, que no escucharon con atención la palabra de Dios y que no pusieron obediencia cuidadosa como fruto de esta fe en Cristo. Ellos, al final del día, recibirán estas palabras, no te conozco. Esta es una advertencia al autoengaño que la palabra de Dios nos hace. Ocuparnos de esta salvación tan grande, por lo tanto, ¿no? El ocuparnos de esta salvación tan grande en Cristo, por el oír atentamente, en primer lugar nos libra de nosotros mismos. Nosotros mismos somos el primer impedimento a la salvación. Todo lo que nuestra mente genera, todo lo que nuestro corazón genera, separado de la palabra de Dios, separado de la indicación del Evangelio y separado de Cristo, siempre es llevarnos de una forma sublime, ¿verdad? O sublimar nuestra propia naturaleza, a nosotros mismos. Pero esto no nos salvará. Esto es otra forma de autoengaño. El Señor quiere librarnos de nosotros mismos. Dios no quiere que tú hagas y busques una versión de ti mismo, una versión mejor de ti mismo. Dios quiere que veas a Cristo. Esto es lo que dice esta salvación tan grande, que fue primeramente anunciada por el Señor y ratificada a Dios por medio de sus apóstoles, para ratificar este mensaje y con autoridad dar esta revelación que tenemos en la Biblia. Nos libra de nosotros mismos el oír atentamente la palabra de Dios. Escucha, te ruego, escucha atentamente la palabra de Dios. Te librará de ti mismo y de tu autoengaño. Pues obviamente también, en segundo lugar, nos libra de nosotros mismos y nos libra no solamente del autoengaño que nosotros mismos por naturaleza presentamos a nuestra propia alma, pues nuestro corazón es engañoso y perverso, pero nos libra del autoengaño en sí mismo. El autoengaño viene de varias fuentes, no solamente de un mundo moral caído, sino también de nuestra propia alma y del enemigo de nuestras almas.
Pero oír atentamente la palabra de Dios es ocuparnos de esta salvación en Cristo. Nos libra del autoengaño. En tercer lugar, nos libra de la condena eterna. El oír atentamente la palabra de Dios nos va a librar de la condena eterna. El atender con diligencia, el escuchar atentamente y el obedecer cuidadosamente nos va a librar de la condena eterna. Porque nos va a conducir a Cristo, nos va a centrar en Cristo y va a mantenernos en la gracia de Dios por medio de Cristo. En cuarto lugar, el ocuparnos de esta salvación por medio del oír atentamente y el obedecer cuidadosamente nos va a conducir a un arrepentimiento genuino en Cristo. Alguien podría hacer esta pregunta: oye, ¿cuántas veces tengo que arrepentirme entonces al día para estar de acuerdo con Cristo y vivir en Cristo? No se trata de cuántas veces, sino de que cada vez que oramos al Señor, nuestro arrepentimiento sea presentado genuino en Cristo. El Señor Jesucristo decía esto a Pedro. Recordarán que cuando lavaba los pies de los discípulos, Pedro le dijo: no laves mis pies. El Señor Jesucristo le dijo que si él no permitía que sus pies fueran lavados, no tendría parte con Cristo. Y entonces Pedro le dijo: lávame todo. Y Jesucristo le dijo: no, el que ya ha sido limpiado, haciendo referencia a la salvación, no necesita sino ser lavado los pies, implicando el hecho de un arrepentimiento genuino en la vida cotidiana. Queremos concluir esta semana de meditaciones. El ocuparnos de esta salvación tan grande, hermanos, requiere una advertencia contra el autoengaño y una advertencia de este calibre por el amor que Dios tiene por nuestras almas. Si lo pensamos mejor y nos detenemos un poco, el ocuparnos de esta salvación tan grande en Cristo Jesús es el deleite más grande de nuestras vidas. Es el privilegio mayor al que un ser humano puede aspirar. Es la obra de toda nuestra vida. Es una obra que nos va a llevar toda la vida, pero es una obra que trae la gloria, que da la gloria a Dios. Esta es la vocación de los creyentes, el ocuparnos de una salvación tan grande por medio de Cristo y en Cristo, obedeciendo cuidadosamente. Que Dios nos dé esa gracia para seguirle, para buscarle y honrarle. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, bendito Padre Celestial. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Padre eterno, te damos gracias por todas tus bondades. Perdona nuestra necedad, perdona nuestra actitud dura, nuestra falta de diligencia, Señor. Condúcenos, Padre, a ocuparnos de esta salvación tan grande, atendiendo diligentemente tu palabra, escuchando atentamente tu consejo y obedeciendo cuidadosamente tus mandatos, Señor. Padre, esta es la fe en Cristo que salva. Te rogamos, nos sigas dando de tu gracia. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.